Bienvenidos nuevamente al taller de soldadura industrial. El día de hoy vamos a realizar la práctica número 7 de nuestro manual de SMAU, la cual es punta a tope en posición 3G. Materiales que vamos a utilizar el día de hoy, como siempre, material base, 2 soleras de 10 centímetros por 5 centímetros de ancho, de 1/4 de espesor, de acero dulce bajo contenido de carbono, así como nuestro material de aporte 6013, ya lo conocen, ya saben cómo se utiliza. Bueno, el día de hoy vamos a estar utilizando una máquina diferente a la que hemos estado utilizando en prácticas anteriores. El día de hoy tenemos la Opus 2K 355, la cual es una chulada de máquina, una máquina de soldadura por arco, por corriente directa, multiprocesos, la cual es del tipo de máquina de inversor. Como podrán notar, aquí tenemos una lectura digital, entonces vamos a poder controlar muchísimo mejor nuestras variables, principalmente nuestro amperaje. El voltaje es un dato nada más significativo al momento de estar soldando con electrodo revestido, que es el proceso SMAU, pero nuestro amperaje lo vamos a poder calibrar de una manera más exacta. Pues bueno, Opus 2K 355 porque el amperaje nominal que nos aporta esta máquina es 355 amperes a la hora de estar soldando. Pues bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar con la práctica del día de hoy. Ya tenemos preparada la práctica del día de hoy, la cual es 3G. Como sabrán, el 3 significa posición vertical, ya sea ascendente o descendente. Primer aspecto a tomar en cuenta al momento de soldar en esta posición: la posición de nuestro electrodo o el mismo ángulo que vamos a estar manteniendo al momento de soldar, ya sea ascendente o descendente. Como sabrán, la pinza porta electrodos tiene diversas posiciones en las cuales podemos acomodar nuestro electrodo según sea necesario. El día de hoy, o para esta posición, se recomienda ponerlo de este modo, ¿ok? Porque vamos a ver a continuación cuál es el movimiento que tenemos que estar siguiendo para obtener el cordón deseado. Vamos a ver cuál es el movimiento que vamos a estar utilizando al momento de soldar en esta posición. Nuestra máquina en este momento no tiene energía, por lo cual les voy a poder explicar de mejor manera. Nosotros vamos a comenzar soldando de manera ascendente, ¿ok? Entonces vamos a comenzar de manera ascendente realizando un movimiento circular, pero es muy importante ver cuál es el sentido de este movimiento, si es a manecillas del reloj o contra manecillas del reloj. En este caso, al ser una posición bastante complicada, lo que yo te recomiendo es que hagas en sentido contrario a las manecillas del reloj, obviamente manteniendo nuestro electrodo de esta manera, con esta inclinación. ¿Por qué? Porque como en 2G vamos a tener una desventaja, el cual va a ser la gravedad. La gravedad va a ser un factor muy importante, el cual nos va a ayudar o también nos puede llegar a perjudicar al momento de estar soldando. Al momento en el que vayamos a hacer descendente del otro lado, vamos a hacer el mismo movimiento, pero solo que esta vez lo vamos a hacer hacia abajo. Recuerda que el movimiento en este caso lo vamos a hacer un poquito más rápido a que si estuviera soldando en una posición plana, ya que la gravedad va a jugar en nuestra contra. Bueno, recordemos, ya tenemos nuestra abertura de raíz, ya tenemos todo calibrado, solamente nos falta calibrar nuestra máquina y vamos a comenzar a soldar. La temperatura va a ser un factor muy importante al momento de estar soldando en esta posición, ya que una temperatura excesiva va a causar que perforemos nuestra placa. Por ende, ¿qué tenemos que hacer para disminuir la temperatura? Pues obviamente vamos a disminuir nuestro amperaje. Si normalmente estamos utilizando un amperaje de 120-125 amperes, vamos a ponerlo al mínimo. Es decir, vamos a quitarle ese 10%, que en este caso nosotros lo vamos a dejar en 110 amperes. Para controlar mejor nuestra temperatura y obviamente con este amperaje podemos establecer correctamente el arco eléctrico. Bueno, vamos a comenzar. Bueno, pues aquí tenemos el resultado del cordón. Obviamente tiene ciertos fallitos, ciertas cosas que no deberían de ser, pero en esencia este es el cordón. Esta es una posición bastante difícil de dominar. Como se podrán dar cuenta, aquí se ve la escama como es hacia abajo. Esto quiere decir que la gravedad nos influyó precisamente a esto, a que el cordón se colgara. Aquí pues no alcancé porque el electrodo no me permitía
hacer el cordón completo, pero bueno, en esencia este es el cordón en posición 3G. Bueno, aquí tenemos un poco sucio, pero bueno, en esencia es eso. Ahora vamos a realizar el cordón en la parte posterior de la placa, es decir, vas a voltear tu placa y del otro lado vas a hacer en la unión el otro cordón, pero el otro cordón, en vez de hacerlo de forma ascendente, lo vas a realizar de forma descendente. Entonces, recordemos, el movimiento es pequeños círculos en sentido contrario a las manecillas del reloj para, como quien dice, ir protegiendo. Si se dan cuenta, aquí en la escama lo que realizamos es subir la soldadura para que no se cuelgue demasiado y obviamente no la perforemos. Entonces nuestro movimiento, recuerden, es en círculos, no tan exagerado, ya lo conocen como es. Bueno, vamos a voltear la placa y vamos a realizar el otro cordón. Al realizar los cordones al realizar los cordones de forma descendente es un poco más fácil en esta posición, pero muchas veces las circunstancias no nos van a permitir realizar los cordones de forma descendente. Aquí podemos ver que la escoria prácticamente se desprendió sola. Y bueno, pues ahí tenemos el resultado de nuestro cordón en la posición 3G. Vamos a limpiarlo con el cepillo. Y bueno, podremos notar aquí cierta continuidad en el cordón, que aquí fue precisamente donde se despegó la escoria, pero aquí hubo un pequeño fallo. Aquí avanzamos de manera más rápida, por eso se ve aquí como este hueco, esta falta de relleno. Y aquí hubo nuevamente una continuidad. Aquí podemos ver que el cordón es más uniforme, al contrario de esta zona, ¿no? Bueno, pues en esencia es eso, tienes que controlar principalmente el movimiento y mantenerlo constante, así como la velocidad de avance. Recuerda, el amperaje aquí lo estamos manejando en 100 amperes aproximadamente. Pero esta máquina tiene una gran ventaja, que precisamente nos entrega el amperaje que dice y lo podemos calibrar de mejor manera a diferencia de las otras máquinas. Bueno, una vez que hayas hecho esta unión, hayas realizado tus dos cordones, del mismo modo que en las demás prácticas, vas a realizar cordones en ambas caras de tu placa de forma ascendente, descendente, ascendente, descendente. Lo vas a ir intercalando entre cordón y cordón para que vayas practicando cada uno de este tipo de movimiento o de este tipo de desplazamiento en esta posición. Vamos a realizarlo y en un momento les mostramos los resultados. Una vez que hayas concluido de realizar los cordones por ambas caras de tu placa, como en todas las prácticas, vamos a realizarle un análisis a nuestros cordones. Bueno, aquí tenemos el cordón de la unión, que como podrán ver, aquí hubo un pequeño desfase, o más bien un aumento en nuestra velocidad de avance, por ende, esta falta de relleno. En estos cordones que hicimos posteriormente, también igual tenemos cierta varianza en la velocidad de avance. Aquí lo podrán notar, hay zonas más largas y sobre todo también nuestro movimiento no fue uniforme. Nos fuimos un poco como culebrita, como chuequito. Aquí tenemos el otro cordón que hicimos, que fue el más uniforme, bueno, de los más uniformes en cuestión de que está derecho, pero tiene ciertas discontinuidades. No tiene, por ejemplo, aquí tiene una clara falta de soldadura al final. Esto también ocasionado por nuestro mismo gravedad.
y también pues obviamente no es uniforme. Pero pues aquí tenemos el mejor cordón de todos, el cual ya presenta cierta uniformidad. Ya podemos ver que tiene la misma altura, el mismo ancho, está recto, salvo que aquí tiene pues sí una ligera falta de relleno, porque no tiene la misma altura que el resto de la corona de nuestro cordón. Pero en esencia, esa es la posición 3G. Recuerda, en esta posición lo primordial que tienes que calibrar es tu amperaje y controlar muy bien tu movimiento, ya que la gravedad va a jugar en tu contra. Bueno, esa fue la práctica del día de hoy. Esperamos que les haya gustado y que haya sido de ayuda. Recuerda dejarnos un pequeño like, suscribirte y checar los demás videos de las prácticas, así como no olvides que descargar tu manual de prácticas en la descripción de este video. Bueno, pues eso será todo de mi parte y nos vemos en la próxima práctica. Mira, le cortaron su playera. ¿Traes los cachos de tela? ¿Traes la tela? Es que el imbécil no trajo la tela para su proyecto y le cortaron su playera, pero ya no la usó. ¡Producción! ¡Vamos! ¡Córrele! Les recordamos que en el reglamento no se pueden incluir alimentos dentro del taller. Aquí podemos ver la variedad de especies que podemos encontrar en el taller de distintos espécimes de distintos colores, tonos de piel, distintas alturas. Por ejemplo, ahí tenemos al macho alfa, el cual es el que lidera a todos los grupos del taller de soldado industrial. Es mejor conocido como Víctor. ¿Aceptas una entrevista? Sexo. A diario.